preparado para nosotros, ¿no? Aprender un tema más y esta noche sea de edificación, ¿no? De fortaleza, de aprender más, así para mi vida, así también, ¿no? Para cada uno de ustedes, hermanos, ¿no? Entonces, en primera instancia, agradecer a Dios y también una vez más, ¿no? Saludarles en el amor del Señor, ¿no? Tengan muchas bendiciones y Dios los bendiga, hermanos, amén. Al pastor y al hermano Wilder, ¿no? Los hermanos que están ahí, estoy viendo, hermana Tania está, hermana Noemí, y otras hermanas más, ¿no? Que están recién, tal vez se van a conectar, ¿no? Yo creo que, hermanos, antes de empezar, ¿no? Los hermanos, la iglesia, juntamos al Cristo el fundamento, ¿no? Somos varios, ¿no? Y debemos todos no tener ese interés de aprender, ¿no? Porque a veces hacemos un esfuerzo, los hermanos que estamos compartiendo la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Los hermanos tenemos que reflexionar y poder aprender, ¿no? Estar en esta noche, ¿no? Mucho más que ahora estamos, ¿no? Muy bien. Eh, a ver, antes de empezar, hermanos, quisiéramos orar, ¿no? Quisiéramos agradecer a Dios, pedir guía, ¿no? En esta noche. Entonces, yo quisiera orar en esta noche, hermanos, antes de empezar nuestro tiempo de meditar, ¿no? En una clase más para nuestras vidas, ¿no? Bien, vamos a orar. Quisiera pedir si está nuestra hermana Tania, ¿no? ¿Está ahí? ¿Nos puede guiar con la oración en esta noche? Hermana Tania, ¿está por ahí? Amén, Amén, hermana. Adelante, hermana. amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, de poder conocerte, aprender más de tu palabra, Señor. Seas tú dirigiéndonos en esta noche, Señor, que tu palabra llegue a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Enséñanos tú, queremos conocer tu voluntad, Señor, para tu iglesia. Seas tú obrando y hablando a través de tu siervo, Señor. Y te entregamos todo esto, este tiempo, Señor. También haz que todos los hermanos que necesitan escuchar esto, Señor, se puedan conectar, que no haya ninguna interferencia. Te entregamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Tania. Dios le bendiga. Bien, hermano Wilder, antes de empezar, ¿qué tiempito tenemos? Y para poder, hermanos, tener control de la hora, ¿hasta qué hora tenemos clase? Pastor, desde este momento podría ser una hora exacta, pastor, Ya, como ese promedio, pastor. ya, entonces 9:20 más o menos. Vamos a ir concluyendo. Amén. Bien. Gracias, hermano Wilder, ¿no? Hermanos, pastor, ¿no? En esta noche para mí es una alegría también y es un desafío también, ¿no? Eh, para poder, ¿no? Compartir la palabra de Dios. Hace ratito acabamos de llegar a la casa. Seguramente muchos ya llegaron antes que yo, ¿no? Ya, y ya han tomado su tecito, todo aquello, ¿no? Pero hermanos, nosotros como estamos lejitos, faltando 10 minutos para las 8, ¿no? Llegamos corriendo para poder ¿no? estar aquí con ustedes, ¿no? Y compartirnos la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Amén. Muy bien, gracias, hermano Vilda. Tenemos entonces ese tiempo, hermanos, para poder, ¿no? Compartir la palabra de Dios, hermanos. Amén. Muy bien. Hermanos, en esta semana he estado yo viendo, pensando, ¿no? Meditando, escuchando también diferentes enseñanzas, ¿no? De los siervos y me he preguntado, ¿no? También he pensado, ¿no? Realmente este tiempo, las iglesias nos faltan, ¿no? Obreros. Y como introducción, ¿no, hermanos? Así, un día hablé con un hermano, ¿no? De la iglesia y
no solo él, ¿no? Me dice de la siguiente manera. Y esto es el fundamento, ¿no? Los hermanos son muchos, ¿no? Son varios ahí, ¿no? Hay varios líderes, ¿no? Hay pastores, ¿no? Y con eso, más o menos, ¿qué quiere decirme? En algunas palabras, yo estoy tal vez algo por demás, ¿no? Pues, en la iglesia hay, ¿no? Más bien yo prefiero, dice, donde la iglesia donde no hay muchos hermanos, ¿no? Ir a apoyar, ¿no? A esa congregación. Y como le decía, no solamente él me dice, ¿no? Hay otros hermanos que me dicen, ¿no? En la hay bastante, ¿no? Bastantes hermanos que pueden enseñar, que pueden, ¿no? Compartir la palabra, ¿no? Ser maestros, ¿no? Todo aquello. Y yo viendo, hermanos, en la iglesia, veo a la iglesia como una empresa, ¿no? Una empresa muy grande. Y donde la empresa es grande, reconocida, eh, tiene varios trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, hermanos, yo veo a la iglesia de esa manera, una empresa. Y como es una empresa grande y tiene que producir mucho, ¿no? Tiene mucha demanda, necesita obreros, obviamente. Y estos obreros, ¿no? Trabajadores, necesitan ser capacitados, ¿no? Necesitamos ser más enseñados, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Y así como anterior semana y hoy día mismo hemos hablado, aprendido acerca del tema de los ancianos, ¿no? ¿Cuál es importante, hermanos, en la iglesia? Todos, ¿no? Sepamos realmente cómo un anciano debe ser, ¿no? Cómo debe ser elegido, sus características, los requisitos, todo aquello. Importante es los ancianos en una iglesia. Así también, ¿no? Es muy importante que la iglesia tenga un ministerio, ¿no? Uno que dirija. Ahí está el ministerio de alabanza, ¿no? Ahí está, hermanos, los hermanos de director de escuela dominical, ¿no? Es un equipo. Ahí están los hermanos, ¿no? De concilio, ¿no? Es un equipo también. En la iglesia de esa manera nos manejamos y vamos trabajando, ¿no? Una empresa grande tenemos que llevar hermanos. La empresa grande nos necesita personas, hermanos, hermanas, ¿no? Preparados, ¿no? Hoy día mismo, hermanos, estamos hablando en la iglesia, hermanos, ¿no? Nos falta el discipulado. A veces no sabemos por dónde empezar, cómo discipular, ¿no? Cómo enseñar. Entonces, a veces, muchas veces huimos, ¿no? No queremos hacer dicha actividad. Por ello es muy necesario, hermanos, igual que los diáconos, ¿no? Ahora esta noche es el tema, ¿no? Los diáconos oficiales de la iglesia. Y es una parte muy importante, hermanos, en la iglesia, igual que los ancianos, ¿no? Los hermanos diáconos, ¿no? Entonces ahí entramos al tema, hermanos, y vamos a buscar nuestro libro de la Biblia, libro de Hechos, capítulo 6, 1 hasta el versículo 6, ¿no? 7, nos habla, ¿no? Acerca de los hermanos diáconos, ¿no? Y los hermanos que tienen, hermanos, ese libro, hermanos, que nos han proporcionado también, eh, los creyentes somos servidores en la iglesia de Cristo, ¿no? Ahí nos da algunas pautas, ¿no? De, de los diáconos oficiales de la iglesia, ¿no? Cómo debemos ser manejados, elegidos, y hay también requisitos, ¿no? De un diácono. Amén. Muy importante, hermanos, que la iglesia tenga, ¿no? Diáconos. Y la palabra nos dice, ¿no? Claramente, en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1 hacia adelante, ¿no? Y antes de entrar, hermanos, leer la palabra, hermanos, quiero preguntarles y
puedan también alguien compartir, ¿no? Puedan levantar la mano y puedan participar, hermanos, ¿no? En la iglesia tenemos hermanos, ¿no? Ahí están los hermanos de concilio, ahí están los ancianos, y están los diáconos, jóvenes y hermanas, ¿no? También tenemos en la iglesia ujieres, ¿no? Y quiero partir de ahí, hermanos, de ujieres. En la Biblia, hermanos, ¿alguien ha encontrado de los hermanos ujieres su requisito o cómo son elegidos, ¿no? ¿Algún hermano puede, hermanos, tal vez responder? ¿Qué quiere decir ujier? En la iglesia tenemos ujieres, ¿no? Y, a ver, hermanos, ¿alguien podría, hermanos, señalar qué significa ujier? O algún, tal vez, un pasaje bíblico que ha encontrado. Tal vez, pastor, nos puede ayudar. Pastor, yo busqué un poquito la definición y dice uno, portero de un palacio o de un tribunal. Dos, empleado de algunos organismos o tribunales del Estado que lleva a cabo tareas que no requieren especialización. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, hermano Wilder. Hermana Tania. Hermana Rosa Bautista. Creo que los hermanos no están ahí, ¿no? Bien, gracias, hermano Wilder. Ujier, ¿no? Es como una levita en el Antiguo Testamento, ¿no? Los levitas decían, ¿no? Ujier, ¿no? Viene de una palabra, si no me equivoco, francesa, ¿no? Ujier, ¿no? Y eso, hermanos, es como mi hermano dijo, ¿no? Es un portero, uno que está en la puerta del palacio haciendo pasar personas autorizadas, ¿no? Si la persona no está autorizada, no deja entrar, ¿no? Cuida palacios de los reyes, un ujier. Ahora bien, nosotros en la iglesia, hermanos, tenemos ujier. No sé si este hermano va a estar de acuerdo conmigo. Podemos, tal vez, entrar en opiniones, hermanos. A ver, los ujieres, hermanos. Ahora en la iglesia, hermanos, el Nuevo Testamento, ¿no? Tal vez no hemos visto, pero ahora en la actualidad tenemos en las iglesias ujieres. Muchos de ellos, hermanos, trabajan, ¿no? Eh, con mucha amabilidad, ¿no? Con mucha atención, ¿no? En la iglesia. Y sus deberes, hermanos, ¿no? Yo he visto y viendo la palabra de Dios, sus deberes de los sugieres, hermanos, ¿no? Es de los diáconos. En la palabra, hermanos, nos dice, los diáconos, ¿no? Deben ser, ¿no? Servidores, ¿no? Y más adelante veremos de Felipe, de Esteban, ¿no?
varones de gran testimonio. Esos 7 diáconos que han sido elegidos, ¿no? Ellos debían tener esta característica, los hermanos que ahora, como mujeres, están, ¿no?, cumpliendo. Veo en la iglesia más mujer haciendo pasar a los hermanos nuevos, haciendo sentar adelante, ¿no?, viendo a los niños, ¿no?, que no caminaran, etc. Y hermanos, los hermanos ancianos, tenemos ese papel que debemos cumplir, ¿no?, en la casa de Dios. Y eso es, hermanos, servicio. Un ayudante más del pastor, ¿no?, en la iglesia. Y entonces, hermanos, esa es parte de nosotros. Debemos meditar, ¿no?, en este tiempo. Aquellos hermanos que somos llamados, ¿no?, que somos nombrados diáconos, ¿no?, tenemos esa responsabilidad de servir, ¿no?, a los demás. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos adelante, ¿no? Ahí tenemos, hermanos, referencias bíblicas. Ahora estamos en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1 al 6. También podemos dar lectura, ¿no? Romanos, capítulo 12, verso 7. Así, el 1 Timoteo 3, 8, verso 12. Ahí están los requisitos, ¿no?, de los diáconos, ¿no? 1 Timoteo 3, 8 al 12, ¿no? Similar que de los hermanos ancianos, ¿no? Entonces, hermanos, el propósito de esta noche, el tema, hermanos, es de aprender, ¿no?, de corregirnos como diáconos realmente que debemos, ¿no?, trabajar para el Señor, ¿no? Hechos capítulo 6, verso 1 y al 6, ¿no? Los deberes de los ancianos, ¿no? Dice así. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. En la iglesia primitiva, ¿no?, había crecido el número de los hermanos. Habían sido evangelizados muchos hermanos y venían a la iglesia. Y la iglesia estaba llenándose. Como la iglesia de nosotros hoy, ¿no?, de iglesia de Laja. Les decía, como una empresa estamos creciendo. Es una empresa, es una nave, es una, ¿cómo podemos decir? Un barco de Jesús. Y necesita este barco, hermanos, muchos hermanos que trabajen según sus dones, ¿no?, que Dios nos ha dado. Para poder llevar esta nave está a la cabeza del pastor, de los ancianos, ¿no?, diáconos, todos los hermanos ministerios que tenemos en la iglesia. En aquel tiempo lo mismo, la iglesia había crecido en número, dice, de los discípulos, discipulados, ¿no?, creyentes, ¿no? Y dentro de 10 hermanos, ¿no?, ahí estaban los apóstoles. Aquí escribe Lucas, ¿no? Ahí estaba Pablo, ¿no? Y hubo murmuraciones, dice, de los griegos contra los hebreos, ¿no?, de que las viudas, ¿no?, eran desatendidas, ¿no?, en la distribución diaria. ¿Qué significa esto? Seguramente ya había ayuda, ¿no? Los discípulos ayudaban, ¿no?, como el Señor. Y como creció el número de los discípulos del Señor, y no faltó la murmuración, ¿no? Amén. Y para esto, hermanos, Dios estaba guiando a los, ¿no?, apóstoles, ¿no?, que nombraran, ¿no?, para que atendieran, ¿no?, a estas familias que estaban desatendidas, ¿no?, diariamente. Entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
líderes, ¿no? Un líder, ¿no? Dice, anuncia a la multitud, guiados con el Espíritu Santo, convocaron a las personas, ¿no? Diciendo de la siguiente manera: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo. Para servir las mesas, dice un líder, ¿no? Ya no puedo yo alcanzar porque hay muchos clientes. Ya no puedo atender en servicio, ¿no? Me faltan las manos, dicen otras palabras, ¿no? En ese sentido se expresa, ¿no? Y no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios. Qué tremendo. Como dijera el pastor, ¿no? Tengo visita allá, ¿no? Tengo que ir a clase ¿no? de jóvenes o de hermanas, ¿no? Pero hay una familia que me está pidiendo, ¿no? Que le ayuden, ¿no? Una familia necesitada económicamente, tal vez de trabajo, y pide, ¿no? Como líder, ¿no? Necesito a alguien que atienda, ¿no? A esta familia. Y justo esta noche la familia pide, pastor, ¿no? Necesito apoyo porque me ha pasado esta tragedia. Y el pastor justo esa noche el líder tiene, ¿no? Otra actividad en la iglesia. Y por eso aquí él, como líder, dice, ¿no? Yo no puedo dejar la palabra de Dios. En otras palabras, ¿no? Yo tengo que preparar alimento espiritual, ¿no? Tal vez no vaya a poder atender, ¿no? A las mesas. Y eso es muy importante, hermanos, que en la iglesia no debemos descuidar. ¿Cómo se expresa aquí, hermanos, no? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, que es importante también. Y es importante también atender, ¿no? A las mesas, familias necesitadas, ¿no? Que necesitan ese servicio. Y luego dice, hermanos, buscar, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y el líder dice, ¿no? El irpiri, como decimos, ¿no? Buscar. A los hermanos, hermanas, que están en medio de ustedes, ¿no? Varones de buen testimonio. Ahí está otra, hermanos, característica de un diácono. Para poder llevar este nave, como somos cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, ¿no? Tal vez ustedes un dedo, ¿no? Un pie, ¿no? Para que funcione todo, hermanos, todos tenemos que trabajar, ¿no? Para que la nave avance. En la nave está ahí el conductor, ¿no? Ahí están los que, ¿no? Le ayudan. Otros están encargados en subir la vela. Otros están encargados en los motores, ¿no? Otros están encargados, ¿no? En área de alimentación, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos ahí trabajan. La iglesia de hoy en día, en nuestra iglesia donde estamos, de la misma manera lo necesitamos. Para lo cual, ¿no? Dios nos llama a todos. Y ahí estamos en este área de diácono, muy importante en la iglesia, ¿no? Muy necesario y importante. Y dice que sean de buen testimonio. Varones, 7 varones. ¿Qué significa con esto, hermanos? De buen testimonio. Que sea ejemplar, ¿no? Que ame al Señor, ¿no? Tenga esa fe en el Señor, que tenga ese don de servicio. No nos olvidemos, hermanos, que Jesús fue el primer diácono.
Él vino a servir, no a hacerse servir, ¿no? Dice la palabra de Dios. Él vino a servir, ¿no? Jesús mismo es el primer diácono, hermanos, que ha servido, ha lavado los pies. Él ha estado con los enfermos. Él estaba atendiendo a los necesitados. Y es nuestro ejemplo como diácono, ¿no? Nuestro Señor Jesús. Amén. A él no daba vergüenza lavar los pies, estar con los humildes, estar con los niños. Por eso dice, dejad a los niños no, venir a mí, no impidáis, porque de tales es el reino de Dios, ¿no? Y ese amor, ¿no? Esa pasión, ¿no? De servirlo a Dios. Amén. Entonces aquí, hermanos, Jesús fue de buen testimonio. Aquí también así dice, busquen varones, ¿no? Que tengan buen testimonio. Un diácono, hermanos, ¿no? Ya debe ser maduro espiritualmente, haber recibido al Señor, conocido al Señor, haber sido evangelizado, discipulado, ¿no? Y estar en crecimiento, ¿no? Y ese varón, con esa pasión que Dios le llama, que ha dado, ese don que le ha dado, va a servir, va a ayudar a llevar la nave que estamos haciendo todos en un barco, ¿no? Hacia el Canaán, ¿no? Celestial. Amén, hermanos. Además, dice hermanos, como requisito, ¿no? Que sean llenos del Espíritu Santo. Llenos. Aquel que no está lleno con el Espíritu Santo, un diácono, va a haber problemas, tal vez necesidades, ¿no? Se va a desanimar, va a disertar. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Si alguien levanta la mano, hermanos, pueden, hermanos, tal vez tener algún comentario. ¿Alguien está levantando mano? Hermana Luisa, me parece. Hermano Luis, no levanta la mano, pero tal vez, hermano, se equivocó. Bien. Entonces Dios quiere, hermanos, varones llenos del Espíritu Santo. Este varón va a servir a pesar de muchas diversidades que venga en la área de diaconado. No va a disertar, va a ir adelante, va a seguir a pesar de muchas adversidades, hermanos. Y de sabiduría, dice, ¿no? Que tenga ese don de discernimiento, que tenga, ¿no? Ese don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, con mucha paciencia, ¿no? Discernir los asuntos. Porque puede venir a la casa de Dios uno que es haciéndose pasar, ¿no? De falsamente una persona que es muy necesitada, que está viviendo sin comer tal vez. Porque yo conozco hermanos en las iglesias que he estado, llegan a la iglesia una familia, ¿no? Que no conocemos. Y dice, sale adelante, ¿no? Se saluda, pide, ¿no? Mira, yo tengo esta necesidad, hermanos, ayúdenme con una ofrenda. No tengo comida, no tengo trabajo, ¿no? O pasó algún accidente en mi familia, a mi hija o mi esposa, ahora está en hospital, por lo tanto necesito, hermanos, ¿no? Una ofrenda que me apoye. He escuchado, hermanos, varias versiones de estas. Y la iglesia dice, amén, ¿no? Se pone el corazón, debe ser verdad, ¿no? Como este hermano está sufriendo, ayudaremos con una ofrenda. Y en la iglesia se recoge una ofrenda. Y la ayudamos. Pero nos enteramos, hermanos,
El siguiente domingo lo mismo, he ido a otra iglesia, ¿no? La misma tarde he ido a otra iglesia a pedir ofrendas. Y va así, mes en mes, girando a iglesias diferentes, denominaciones, pidiendo ayuda. Y alguien descubre que no es cierto. Simplemente quiere, ¿no? Ofrendas, vivir así de esa manera, ¿no? La iglesia es sacar ofrendas de esa manera. Hay otras familias que en verdad también son necesitados y es verdad, ¿no? Y para estos hermanos hay que tener esa sabiduría, ¿no? Para poder ayudar, ¿no? A las familias que son necesitadas, ¿no? Y a quienes encarguemos de este trabajo. Qué hermoso, ¿no? Encarguemos este trabajo del diaconado, de servicio, dice, ¿no? A las mesas, a estos varones. Un trabajo honroso. Y eso dice la palabra de Dios, ¿no? Ser un diácono, ¿no? Un servidor, ¿no? Es honroso, dice. Es un mejor trabajo, dice, ¿no? Ser un servidor, ser un ayudante, ¿no? En la casa de Dios. Amén. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración, dicen los apóstoles, los líderes de la iglesia. Hermanos diáconos, ustedes van a preocuparse en este área de servir a los necesitados, a las viudas, a los niños huérfanos, familias que sufren tal vez, no sé, una pérdida en la familia, escasez de alimento, etcétera. Ustedes, varones, este trabajo les encomendamos, dicen otras palabras, ¿no? Y dicen los líderes, ¿no? Y nosotros persistiremos en la oración. El pastor, los ancianos, dice, ¿no? Nosotros vamos a dedicarnos en oración. Queremos el trabajo, ¿no? Para el Señor. Los ancianos vamos a orar, los líderes vamos a estar orando. Nos vamos a preparar en la palabra para poder enseñar. Hermanos diáconos, ustedes se van a, en esta área, se van a encargar, este va a ser su trabajo, de servir al prójimo. Y en el ministerio de la palabra. ¿Amén? Vamos a prepararnos porque, hermanos, ser un pastor, ser un anciano, hermanos, necesitamos prepararnos, ¿no? En la palabra de Dios. En la noche, sí, en la mañana, hermanos. Para el domingo el pastor tiene que estar preparando la semana, ¿no? Palabra de Dios. Para que sea de edificación para la iglesia. A veces, hermanos, no hay tiempo del pastorado con el trabajo que estamos, ¿no? En la familia que tenemos. Hay que atender a ellos, obviamente. Y a veces, hermanos, al fin de semana, ¿no? Alguna vez me ha pasado eso, hermanos. Preparar el mensaje y no sale bien, ¿no? Al día siguiente el mensaje. Y aquí nos está recomendando, es mejor, ¿no? Ocuparnos en el ministerio de la palabra, ¿no? Para poder discipular, ¿no? Y en eso en oración, vamos a persistir, dicen. Amén. Y más adelante dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Los hermanos, los discípulos, estaban contentos lo que habían anunciado, ¿no? En ese momento. Y eligieron a Esteban. Y este varón, ¿no? Lleno de fe. Ahí está uno de los requisitos. Un diácono lleno de fe.
y del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, haber recibido al Espíritu Santo, guiado con el Espíritu Santo. Y así era este varón, ¿no? Esteban. Y Esteban no era una persona nueva. Él ya había sido discipulado, ya había recibido al Señor, ya había acompañado a Pablo. Ya sabía él la forma de manejo en la iglesia primitiva. Y este varón era así, lleno de fe. Y es uno de los requisitos, ¿no? Nos pide Dios para los diáconos. Luego a Felipe, ¿no? Solo mencionan 2 de los 7 los nombres, ¿no? Ahí está Felipe. A Procoró, ¿no? Ahí están los nombres, ¿no? Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Amén. Eligieron a estos varones y como consagración, ¿no? Que nosotros lo hacemos también. En este año nos hemos presentado, ¿no? Delante del Señor, delante de nuestros líderes del distrito. Ellos nos presentaron ante el pueblo, ¿no? Estos son los hermanos que van a trabajar. Los 7 ancianos, los 7 diáconos, su concilio, el pastor, ¿no? Todos los demás ministerios nos presentaron. Ahí nos consagramos, ¿no? Y decimos al Señor, Señor, yo voy a trabajar, Señor, yo voy a servir, ¿no? Etc. Y a los cuales presentaron, ¿no? Como ya dijimos, ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Y esto cuando dice pusieron las manos, ¿no? Se identificaban con ellos como sus compañeros. Y eso tiene significado cuando decimos pusieron las manos. Una identificación de amigo, de hermano, ¿no? Hacia ellos. Y crecía la palabra del Señor. Oh, qué hermoso. Y el número de los discípulos, ¿no? Como ya tenían tiempo los líderes, los apóstoles, ¿no? Ellos estaban dedicando una oración, ¿no? Ahí estamos los ancianos, ¿no? Y se estaban preparando en la palabra de Dios para seguir evangelizando, seguir discipulando, seguir enseñando la doctrina del Señor. Porque ya había tiempo para poder prepararse. Los diáconos iban a atender, ¿no? A los necesitados, ellos van a servir. Aquí hay un orden en servicio. Mano izquierda, mano derecha tienen sus deberes. Con mano derecha escribimos, con izquierda tal vez no vamos a poder escribir al mismo tiempo. Mano derecha va a escribir, el mano izquierda va a agarrar el libro, el cuaderno. Los dos se van a ayudar. Como estoy haciendo en este momento. Yo estoy agarrando un libro, ¿no? Y con otro lado me estoy guiando con la mano, ¿no? A la palabra de Dios. Dios quiere ese tipo de trabajo en la iglesia. Amén. Todos somos importantes, ¿no? En la iglesia, en servicio al Señor. Y como ha habido orden, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, es este orden. En la iglesia debe haber orden. No, una mano nomás puede trabajar todo, no puede ser una mano.
Hasta los dedos tienen las funciones, ¿no? He escuchado enseñanzas, predicas, ¿no? Como decimos, este dedo pequeñito, ¿no? Su función. Todos los dedos tienen sus funciones. De la misma manera en la iglesia, hermanos, tenemos nosotros funciones. Amén. Y se multiplicaban. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén los discípulos. También muchos de los sacerdotes, ¿no?, obedecían a la fe. Estaban aprendiendo, estaban siendo discipulados. Habían crecido en número, ¿no? Y habían crecido, ¿no?, también espiritualmente, ¿no? Y muchos de ellos, los sacerdotes, los líderes, obedecían a la fe y estaban, ¿no?, aprendiendo. Amén. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuán importante es la función, ¿no?, de los diáconos? Es un honra, dice, ¿no? Es un trabajo muy honroso, ¿no?, delante del Señor. Amén, hermanos. Ahora bien, voy a ir prosiguiendo con la enseñanza de esta noche, los diáconos. Y esta palabra, ¿no?, viene de griego, ¿no? Diáconos, ¿no? Tal vez no tenga más en la diapositiva, pero más después de esta enseñanza les voy a pasar un material, un libro que nos pueda ayudar para entender, y también los hermanos maestros que están en la línea puedan estudiar, no puedan prepararse para el día domingo, y nos puede ayudar este libro también acerca de los hermanos, ¿no?, diáconos, de todo aquello. Entonces viene la palabra, hermanos, griego, ¿no?, diáconos, ¿no? Y en español, hermanos, podemos traducir siervo, ¿no? Un siervo, un ministro. Y en griego está diáconos, y en latino, minister. También la palabra servir y ministrar, ¿no?, es un verbo, diaconeo. En griego y en latín, ministro. En español, ¿no?, servicio, ministerio, ¿no? Ahí está la palabra diaconía. Un esclavo, un siervo, ¿no? Nosotros somos, ¿no?, y un diácono es un servidor, ¿no?, al Señor, para su obra. Y un siervo, hermanos, podemos decir en griego, la palabra siervo en griego es doulos, ¿no? Doulos. Nosotros tenemos que ser doulos, ¿no? Y en latín servus. Entonces, dolos. Tal vez no esté pronunciando bien en griego. Disculpen, hermanos. Ustedes son doulos, ¿no? Un diáconos. Como si podemos ver, hermanos, estas palabras y escuchar, hermanos, ¿no?, la palabra griega que estamos describiendo, ¿no?, al diácono, es diáconos. Y esta palabra, hermanos, diáconos, se usa, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Los siervos, ¿no?
Podemos ver un ejemplo de San Juan capítulo 2, versos 5 al 9. Su madre dijo a los que servían, ¿no? Diaconí, haced todo lo que os dijere. Cuando el maestro, ¿no?, de sala probó el agua hecho vino sin saber el dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, los diaconís que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ahí está el libro de Juan, capítulo 2, verso 5 y 9. Servicio. En este caso, ¿no?, un diaconí. Entonces el rey dijo a los que servían, diaconí, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí está un diácono. Mateos 22, ¿no? Versículo 13. Amén. Así que hermanos, dolus, hermanos, ¿no?, diáconos, diaconías, ¿no? También podemos ver el libro de Romanos capítulo 15, verso 8, ¿no? Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo. Ahí está el diáconos. Romanos 15, 8. Otro diáconos, ¿no? En el libro de Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, en griego es diáconos, de la iglesia en Cencrea. Romanos 16, 1. Podemos ver otro ejemplo, ¿no?, de apóstol Pablo. 1 Corintios 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Ahí está diaconía, por medio de los cuales habéis creído. Otro ejemplo también podemos ver en la palabra de Dios. Dice, antes bien, nosotros recomendamos en todo como ministros. Está diciendo en diaconía de Dios. 2 Corintios 6, 4. Hay otro ejemplo más, ¿no? Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro, diáconos, ¿no?, en el Señor. Efesios 6, 21. Amén. Entonces, hermanos, ¿no?, siervos, servidores, hermanos diáconos, un siervo del Señor, ¿no?, estamos siendo llamados, ¿no?, todos, para poder, ¿no?, servir a Dios. Amén, hermanos. Y antes de ir concluyendo, hermanos, con estos ejemplos que hemos visto, ¿no?, hemos dado lectura también a la palabra de Dios. Los varones que hemos sido llamados, que son llamados, ¿no?, diáconos. ¿Qué pasó con el Esteban? ¿No? ¿Qué pasó con Felipe sirviendo al Señor, ¿no?, en esta área del diaconado? Un ayudante más, ¿no?, de los apóstoles, de Pablo, ¿no?, de los líderes. Y yo puedo entender, hermanos, por ejemplo, Esteban, cómo ha sido su vida. Para él no ha sido fácil servir al Señor en el diaconado. Ha muerto, apedreado, matado, etc. Aborrecido por otros judíos, romanos.
y él pero sirvió a Dios, ¿no? En el área de diaconado de esa manera. Un hombre de fe, un hombre guiado con el Espíritu Santo, de esa manera. Estos varones que han sido llamados, ¿no? Y elegidos por los líderes. Amén. Tiene un costo, hermanos. Pero ahí estamos llamados, ¿no? Como un buen soldado de Jesucristo. Amén, hermanos. Y dando lectura, hermanos, entendiendo, y hermanos, al final, ¿no? Que nosotros somos llamados para servir al Señor, los diáconos. Los hermanos que están aquí en la línea, diáconos. Debemos con ese amor, ¿no? Servir hacia el prójimo. En este caso, nuestra área es de diácono, eso. Y resumiendo, analizando también al final, ¿no? La iglesia de hoy, el deber del anciano. Los requisitos, hermanos, ustedes van a dar lectura, van a ir profundizando, hermanos, ¿no? En el 1 Timoteo capítulo 3, verso 8, 12. Hay requisitos personales, ¿no? Para un diácono, que sea honesto, sin doblez, ¿no? Sin ánimo doble, que no tenga tal vez palabras dobles, ¿no? Sea sincero, sin doblez. Tienen que ser personas, ¿no? Coherentes en sí mismos, no dados al vino. Algunos requisitos, hermanos, muy importantes que Dios nos pide. No codicioso de las ganancias deshonestas. Un diácono va a recoger ofrendas para poder ayudar a una familia necesitada. Y sería bueno, hermanos, que en la iglesia los diáconos, hermanos, podamos trabajar, puedan trabajar, ¿no? También con una acta, ¿no? Ofrendas recogidas, ¿no? Su ingreso y saldo, ¿no? Cómo se ayudó, ¿no? Ser honestos en el trabajo del diácono. Que guarden el ministerio de la fe, ¿no? Con limpia conciencia, ¿no? Es decir, que mantienen su fe con toda sinceridad y con la conciencia limpia. Son sanos en la doctrina y en la vida. Y así en su ministerio debemos guardar, ¿no? Y tener una conciencia limpia. Amén. Sean hombres cuyas son honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Que las mujeres sean serias, ¿no? Son las esposas de los diáconos, no antipáticas. Deben ser dignas y discretas. Y esto Dios nos está pidiendo, hermanos, ¿no? A cada uno de nosotros, a los diáconos en este caso. Ser fiel en todo. En este ministerio del diácono, en el servicio. Ser fiel en todo momento, en todo. Y esto no significa, hermanos, fieles en la fe cristiana, ¿no? Sino también en fiables, leales y digna de confianza. Uno que puede confiar en este hermano diácono o diaconisa. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que manejarlos, ¿no? Todos los ayudas, ¿no? Transparentemente. Y ahí está como penúltimo, ¿no? Sean maridos de una sola mujer. ¿No? Que los diáconos, hermanos, sean irreprochables, ¿no? En sus vidas matrimoniales. Como los ancianos, ¿no? Lo dice el marido de una sola mujer. Y que gobiernen bien, ¿no? Sus hijos, y sus casas,
que los hijos de los diáconos deben ser, ¿no?, obedientes y de un buen testimonio. Y esta es la palabra de Dios, ¿no? No es mi palabra. Y los diáconos con estas características, ¿no?, podemos llamar con estos requisitos, ¿no?, debemos ejercer el diaconado en la iglesia, ¿no? Con estas condiciones uno tiene que reunirlo para ser diácono. Por eso les dice, hermanos, un trabajo de alta estima, un trabajo muy honroso delante del Señor, un trabajo hermoso, un ministerio, y es una parte de esta empresa, hermanos, de esta iglesia, los diáconos, una parte muy importante. Tal vez la iglesia sin diáconos, hermanos, puede ir a un lado. En la iglesia necesitamos hermanos idóneos, hermanos de fe, ¿no?, hermanos honestos, hermanos, ¿no?, sinceros, para poder ayudar, ¿no?, a las familias, ¿no?, necesitadas. Amén. Ustedes van a ir dando lectura, hermanos, libro de Hechos, capítulo 6, y, ¿no?, analizando aún más, ¿no?, en la palabra de Dios. El lado espiritual, ¿no?, su condición, nuestra condición espiritual, ¿no? Ahí está el libro de Hechos, capítulo 6. Debemos poseer, dice, su más alta espiritualidad delante de Dios, ¿no? Y debemos ejercer de esa manera las funciones en la iglesia. Que seamos de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría para poder discernir, como le decía hace rato. Alguien nos puede venir a la iglesia con engaños, y uno tiene que saber discernir también. Amén. Puede presentarse. Trabajar con sus dones espirituales. Ese don de servicio. El diácono debe tener ese don de servicio. No es un cargo, hermanos, menor. Yo estaba dando lecturas y escuchando, hermanos. A veces en la iglesia pensamos que los ancianos, ¿no?, vemos mejores, tal vez muy espirituales, ¿no?, importantes, ¿no?, en la iglesia, ¿no?, al pastor, ¿no?, o presidente, hermanos, ¿no? Aquí, hermanos, los hermanos diáconos, ¿no?, es un cargo muy importante en la iglesia. Y deben, hermanos, poseer estos dones, ¿no?, que tienen ellos, ese don de servicio. Romanos capítulo 12, verso 7. Y cuando uno tiene, hermanos, este don de servicio, hermanos, ¿no?, este don de diáconos, va a poder ejercerlo con mucho amor, va a trabajar con ese don que Dios le ha dado de servicio, con mucho amor, ¿no?, con mucho, ¿cómo podemos decir? Ganas, no sé si vale el término. El diácono debe tener este don de ayuda, sentir esa ayuda. Yo le agradezco a los hermanos que tienen ese don en la iglesia, ¿no?, para ayudar. Tal vez podemos mencionar nombres, pero tal vez algunos se van a, no sé, poner tal vez algo descontentos, ¿no? Y veo a los hermanos que tienen don de ayuda, ¿no? ¿Qué te falta, hermano? ¿No? ¿Cómo estás, hermano? O te llevaré, ¿no?, de la movilidad, hermano. ¿Dónde quieres ir? Etcétera, ¿no? Don de ayuda. 1 Corintios capítulo 12, verso 28, ¿no?, podemos dar lectura, ¿no? Y esto, hermanos, consiste, ¿no?, que los miembros, ¿no?, del cuerpo de Cristo, hermanos,
que tiene este don, ¿no? Este talentos, ¿no? Van a trabajar, ¿no? Con ese interés, ¿no? En el diaconado. Y van a servir, ¿no? Con ese fervor, ¿no? Porque tienen ese don de ayuda. También, hermanos, sus dones espirituales de los diáconos deben tener ese don de administración. Don de administración. 1 Corintios capítulo 12, verso 28. El don de administración, hermanos, ¿no? Es la capacidad, nos dice, que tiene algunos miembros del cuerpo de Cristo para dirigirla a la congregación con todos sus componentes para consecución de los objetivos y metas trazados, ¿no? Por la misma congregación, bajo la dirección de Dios. Entonces un diácono, hermano, necesita ese don para desarrollar mejor su trabajo, para objetivos y metas, ¿no? Ya trazadas en la congregación. Ese don de administración. La iglesia, yo veo, hermanos, que tiene, hermanos, ese don de administración. Amén. También debemos tener, hermanos, don, poseer, los hermanos, ¿no? Don de repartir. Tiene que tener esa inquietud, ¿no? De repartir, a ver, de a los hermanos, de identificar necesitados, ¿no? Romanos 12:8. Y este, hermanos, consiste en compartir de sus propios recursos para los necesitados. Puede ser en aspecto físico, ¿no? Y para las necesidades de la iglesia con todo gozo. Hermanos diáconos, este don de repartir, tú tienes, y el hermano va a sentir y va a darle su bolsillo. Hay hermanos que actúan así, trabajan de esa manera. Amén. Entonces Dios está buscando, hermanos, que tengamos estos dones, ¿no? Espirituales. Y al final con don de sabiduría. 1 Corintios capítulo 12, verso 8 también nos habla. Conocer la dirección de Dios, ¿no? Ser dirigidos por Dios y responder con seguridad a las situaciones difíciles, así como dar un consejo apropiado a los miembros de la iglesia. Don de sabiduría. Y estos dones espirituales, hermanos, un diácono debe poseer. Y así el trabajo va a ser muy hermoso, ese va a ser el trabajo muy compacto, un trabajo efectivo. El diácono que posee estos dones, ¿no? Espirituales. Así como su condición espiritual debe ser, ¿no? Como dijimos, tener un buen testimonio, ser llenos de Espíritu Santo, ¿no? Y etc. ¿Bien, hermanos? Entonces, con estas palabras quiero terminar esta noche, hermanos, ¿no? De este tema que es diáconos oficiales, ¿no? De la iglesia, que Dios está buscando y que en la iglesia debemos trabajar, como hemos dado lectura a los deberes, ¿no? De un diácono, un servidor. Y es un deber, ¿no? del diácono, servidor, servicial, basados, ¿no? En sus dones espirituales, ¿no? Y así basados en su condición espiritual, ¿no? ¿Cómo debe ser, ¿no? El hermano? Su característica del hermano, ¿no? Su condición espiritual, ¿no? Muy importante. Y en los requisitos nos hemos hablado también, en el libro de Romanos, en 1 Timoteo, ¿no? Que el hermano sea honesto en su trabajo, ¿no? Que el diácono, ¿no? No sea codicioso, ¿no? Que sea irreprensible, ¿no? Ser fieles en todo, no dado al vino, ¿no? Etcétera. Y esto nos pide también requisitos, ¿no? Para un anciano. Amén.
Entonces, con estas palabras finales voy terminando en esta noche, hermanos, hermanas. Y estoy viendo, hermanos, creo que estamos como 15 a 20 hermanos que han escuchado en esta noche. Dios les bendiga, ¿no? Espero que estén ahí también los hermanos diáconos, escuchando, ¿no? Esta porción de la palabra de Dios, esta enseñanza en esta noche, que los puedo yo compartir, hermanos, a través del tiempo nos ha apremiado también. ¿Y qué más, hermanos, decirles? Como le decía al principio, ¿no? Un trabajo muy honroso es el diaconado. Y todos aquí, hermanos, debemos estar en servicio al Señor en su obra. Amén. Y nuestra iglesia, hermanos, a cabeza de un hermano diácono, es servir al prójimo. ¿No? No sé cuántos hermanos necesitan ayuda en la iglesia. Tal vez hay viudas, tal vez hay niños huérfanos, ¿no? Debemos ayudar a ellos. Tal vez una familia que ha sufrido, no sé, a consecuencia de la clima, ¿no? Los hermanos diáconos deben estar atentos en esas áreas, ¿no? de trabajo. Tal vez el pastor necesita, ¿no? El diácono también puede, ¿no? El pastor ayudar. Tal vez el pastor no tiene facilidad de moverse, ¿no? O el presidente no tiene facilidad de moverse de un lugar a otro lugar, el transporte, ¿no? También el diácono puede facilitar, ¿no? Porque dice en el libro de los comentarios, también es un ayudante, ¿no? El diácono hacia sus líderes. Amén. Y con este ejemplo quiero terminar un testimonio de la iglesia que los misioneros han, como testimonio dieron en una junta, ¿no? Los misioneros, los hermanos de los Estados Unidos, ellos cómo trabajan allá. En la iglesia, hermanos, donde se congregan ellos, los hermanos, los creyentes, familias, ¿no? En su mayoría, ¿no? Van con su movilidad. Y las movilidades en la iglesia los domingos está como todo un canchón, ¿no? Como para vender, ¿no? Como venta de movilidades. Están ahí parqueados en fila, ¿no? Ordenadamente. A veces piensan que estamos vendiendo auto, decía el hermano, ¿no? Misionero. Pero algo que he rescatado y aprendido también ahí, hermanos, no es para tal vez ofender a nadie. El hermano dice, ¿no? Pero los hermanos que vienen con sus movilidades, ¿no? No vienen así por así con su movilidad, sino ellos, a los hermanos que no tienen transporte de trasladarse de su hogar a la iglesia, hay hermanos que se turnan, dice, por semanas, ¿no? De transportar de su casa, ¿no? A acercar a la iglesia. El otro hermano, si yo esta semana voy a ayudar al hermano que vive lejos, ¿no? Yo voy a ayudar en transporte. De llegada al retorno a su hogar, dice el hermano misionero, trabajamos de esa manera. Y eso a mí me hizo pensar también, ¿no? Porque él decía, Dios nos regaló esa herramienta, ¿no? Para transportarnos fácilmente a la congregación, ¿no? Con nuestras familias. Y también debemos, ¿no? Coadyuvar a aquellos hermanos nuevos, ¿no? O que no tienen este transporte, la facilidad de llegar a la iglesia, ¿no? Ayudar a ellos también. Pues él dice de esa manera, ¿no? Ayudarnos unos a otros, ¿no? Entonces, hermanos, yo sé de ese lado, hermanos, yo les animo. Podemos servir también de ese lado a los hermanos, ¿no? Y ayudar también. Asistir al pastor, al presidente, ¿no? A alguien hermano, ¿no? Entonces, es amplio el área de los diáconos que podamos ir trabajando y ir mejorando. Amén. Entonces, aún los hermanos diáconos domingos, ¿no? Debemos estar ahí donde tal vez están cumpliendo, yo digo, la función los hermanos de Ujieres, ¿no?
Un diácono está haciendo pasar a un hermano que está con bastón, ¿no? Le hace pasar el hermano diácono, servicial, servidor, ¿no? Al asiento. Y como en la Biblia hemos encontrado hermanos, ¿no? A las mesas atender, ¿no? Aquel hermano tal vez que no tiene alimento. Año pasado hemos estado escuchando o viendo hermanos que los hermanos diáconos han ido a ayudar, ¿no? Con víveres, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué hermoso ese trabajo, ¿no? Identificar, ¿no? Un anciano debe identificar, ¿no? Una familia que necesita, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, ¿no? De eso lo yo veo también y pienso de esa manera también, viendo la palabra de Dios. Saber en la iglesia cuántos hermanos necesitados tenemos, familias, ¿no? Identificarlo y ir trabajando con ellos. Coordinar, ¿no? También con los ancianos, ¿no? Con el silio o con el pastor. Entonces, un trabajo honroso, un trabajo hermoso, ¿no? De los diáconos. Amén. Entonces, un diácono puede estar, hermanos, ahí en la puerta, sirviendo al prójimo. Amén. Entonces, con estas palabras, hermanos, espero que haya sido de utilidad, ¿no? De compartir la palabra en esta noche, de agradecer a los hermanos que han pasado de la hora. Dios les bendiga, hermano Wilder. Tal vez hay preguntas, si nos podemos ir tal vez terminando esta clase, hermanos, que tenemos en esta noche. Gracias, hermano Wilder. Tal vez el pastor también tiene palabras. Adelante. Gracias, Pastor Severo. Agradecer su participación y su tiempo y también agradecer a los hermanos que están presentes. No sé si tiene alguna pregunta alguno. Buenas noches. Creo que Luisa de Buenos Aires estaba con las manos levantadas. Entonces creo que no hay nada. Particularmente no he estado en el 100% y pues, Pastor Severo, muchas gracias. Dios le bendiga muchísimo. Aquí estoy reunido con los pastores Demetrio, Pastor Lucio, hermano Seferino, un tanto también. Una parte escuchamos, pero también orando por la vida espiritual de la iglesia. Gracias, hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Gracias, hermano Wilder.